Bereshit bara Elohim. Lo que acabo de decir, pues son... Si os preguntaréis qué significa esto, pues así empieza la Biblia. Son las primeras frases con que empieza la Biblia. En el principio creó Dios. Y os preguntaréis también, hombre, el domingo pasado he predicado Génesis 1, los que habéis estado el domingo pasado. Bueno, he predicado sobre todo el pasaje de Génesis 1, pero hoy, esta mañana, yo quiero que os concentréis en lo que acabo de decir. En Génesis capítulo 1, versículo 1, y sobre todo en lo que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y os preguntaréis por qué tanta importancia, por qué tanto énfasis en la doctrina de la creación. Y para contestaros, pues citaré las palabras de un teólogo holandés llamado Herman Bavinck, quien fue uno de los fundadores de la universidad donde estudié en Holanda, y decía él esto acerca de la doctrina de la creación. Decía, la doctrina de la creación, al afirmar la distinción entre el creador y su creación, es el punto de partida de la religión verdadera. No hay existencia aparte de Dios y el Creador solo puede ser conocido verdaderamente a través de la revelación. O sea, de la revelación a través de su palabra y a través de la creación. También Bavinck decía que la creación es una de las piedras fundamentales del edificio de la cosmovisión bíblica y cristiana. Y que la realización del consejo de Dios empieza con la creación. La creación es el acto inicial y fundamental de toda revelación divina y por tanto el fundamento de la religión y de la ética de la vida. ¿Qué es lo que quiero deciros? Sencillo, la doctrina de la creación es importantísima para todos los cristianos. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante? Porque nos da a conocer a Dios, nos da a conocer al Dios en el que creemos. Y fijaros que la Biblia empieza con el relato de la creación. ¿Y qué es la Biblia? Es la historia de la salvación del pueblo de Dios, la historia de tu salvación, de mi salvación. Entonces, fijaros, empieza narrando cómo fue creado el mundo, ¿no? Y bueno, ese es por qué es importante esta doctrina, porque nos da a conocer a Dios. Bavinck, el teólogo al que he hecho referencia, también decía, en cuanto a cómo da la creación a conocer, a mostrarnos a Dios, decía que nos muestra la grandeza, la omnipotencia, la majestad, la bondad, la sabiduría y el amor de Dios. Nos enseña, o sea, la creación fortalece nuestra fe, nuestra fe en Dios, confirma nuestra confianza en Dios y es una fuente de consuelo ante el sufrimiento. Nos enseña a ser humildes. ¿Por qué? Porque al ver la majestuosidad de la creación nos sentimos nosotros qué pequeños somos ante la grandeza de un Dios majestuoso. Entonces, en resumen, es como Dios se revela, se da a conocer. Pero algunos os preguntaréis porque habéis estudiado, habéis leído por ahí, decir, pero bueno, otras culturas en algún momento también conocían algo sobre la creación. No solo tenemos el relato bíblico, existen el relato de los sumerios. Por ejemplo, yo no soy tan estudioso de este tema de otros relatos de la creación que existen en otras culturas. Lo sé, lo he estudiado un poco por encima. Pero digamos, yo vengo de Honduras y ahí es muy relevante lo que fue la cultura maya, una cultura que ya existía antes de que Cristóbal Colón llegara a descubrir América, ¿no? Entonces los mayas, los que han estudiado, también han visto que tienen un relato sobre la creación y hablan de que los dioses crearon al hombre a partir del maíz, después de varios intentos. Claro, el maíz es muy importante allá en Centroamérica. Habían intentado crearlo con el barro, con la madera, pero dijeron, bueno, con el maíz lo vamos a crear. Entonces diréis, bueno, ¿y cómo estas culturas tienen estos relatos? ¿Cuál es el verdadero? ¿Lo que dice la Biblia o lo que dicen los mayas o los egipcios o quien sea? Mira, lo dice Pablo en Romanos 1 del 20 a 23, que las cosas invisibles de Dios han sido manifestadas a los hombres, pero el hombre ha distorsionado
las cosas que Dios le ha revelado, dice, por el necio corazón del hombre, por la maldad que hay en el corazón del hombre. Y incluso ha llegado a adorar a la criatura antes del Creador. Lo que quiero decir es que Dios se reveló, hubo una creación. Es la creación la que nos narra la Biblia. Ahora, a lo largo de los años, el hombre ha percibido diferentes cosas. Los mayas lo interpretaron de una forma, los egipcios de otra, los sumerios de otra. ¿Me entendéis? El hombre, Dios se ha revelado, pero el hombre tiene sus interpretaciones. Por eso Dios reveló todo como sucedió por medio de su palabra. Esta es la revelación escrita de Dios, para que no haya confusión. Entonces, estas culturas, ¿por qué decimos nosotros que no son los relatos verdaderos acerca de la creación? Porque normalmente cuando vemos otros relatos que no son el de la Biblia, vemos elementos dualistas o politeístas, o sea, hablan de varios dioses, o de un dios del mal o un dios del bien. Entonces, o hablan de que hubo una lucha, una guerra y de ahí surgió el mundo. ¿Qué es lo que hace tan diferente el relato de la Biblia de los demás relatos? Que no nos habla de varios dioses ni de dos dioses, nos habla de un único Dios, de un solo Dios, el Dios verdadero. Y esta mañana no vamos a hablar sobre la creación porque ya lo hablamos el domingo pasado. Esta mañana yo quiero que te centres en el Dios de la creación, en el Dios único. Y vamos a predicar sobre el Dios verdadero, el Dios de la creación. Y he dividido el sermón esta mañana en tres puntos, que son describir en primer lugar al Dios de la creación. Y en segundo punto será hablar sobre Dios el Padre, porque normalmente cuando hablamos de la creación, ya lo veréis, se piensa en Dios Padre, aunque como veremos, tanto Hijo y Espíritu Santo también tienen un rol importante en la creación. O sea, los tres son Dios. Y el tercer punto será cómo Dios se revela en la creación. Entonces pasaremos al primer punto y bueno, analizaremos el texto que acabamos de leer, este pasaje de Génesis 1:1. Y en base a lo que nos dice, pues ya entenderemos un poco quién es este Dios de la creación. ¿Por qué? Porque nos dice, cuando empieza el texto, Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios. Y empezaremos diciendo que este Dios, el Dios de la creación, es un Dios eterno. Y nos basamos en decir de que es eterno por esta palabra, en el principio. ¿Qué nos sugiere esto de en el principio? Pues nos dice dos cosas importantes. Una, que Dios ya existía antes de un principio. O sea, todo lo que vemos, la creación, tuvo un principio, pero en el principio creó Dios. O sea, ya Dios estaba antes de ese principio. Eso lo entendemos. Creó Dios porque hay un principio. ¿Y qué es lo segundo que nos dice? Ese principio. Que hay cosas creadas a partir de ese principio. O sea, hay algo que existía antes, Dios, y cosas que existieron después, la creación, las cosas creadas. Y la gente, no sé si alguna vez vosotros os habéis preguntado, yo me he hecho esta pregunta antes de estudiar más la palabra, o hay gente que no es creyente que también se preguntas de este tipo. ¿Existía de verdad Dios antes de que las cosas fueran creadas? O hay gente que se pregunta, ¿y Dios no tendría un comienzo en algún momento? ¿No sería, cómo surgió Dios? O sea, te puedes quebrar la cabeza preguntándote cosas. Pues, ¿cómo nos respondemos nosotros los creyentes? ¿Dónde tenemos nuestra fuente de respuesta? Pues en la Escritura. Nosotros nuestras preguntas las vamos a la Escritura, consultamos. Y mira, el Salmo 92 nos dice lo siguiente de Dios. Salmo 92 dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y hay muchos pasajes, por ejemplo, Job 36:26 nos habla de que la huella de los años de Dios se pierde, y muchos textos en ese sentido. La eternidad es uno de los atributos de Dios, una de las cosas que hace a Dios, Dios. Y que les decía que esto del principio nos sugiere que Dios creó el tiempo.
Y el tiempo es donde nosotros vivimos. ¿Qué es el tiempo? Pues, si pensáis, son una sucesión de siglos, de años, de días, horas, minutos, etcétera. Ahí donde nosotros vivimos, nos movemos, y ahí donde se puso un día, Dios creó y se puso en marcha la creación y ahí empezó el tiempo. Los años empezaron a correr. Pero nosotros vivimos limitados en, vamos a decir, en el espacio, en el tiempo. Y ese es el problema a veces cuando oímos la palabra de que Dios es eterno. Pensamos, Dios es eterno. Y ahí es el gran error del hombre cuando trata de interpretar la eternidad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pensamos en eternidad, cuando el concepto de eternidad viene a nuestra mente, pensamos en una sucesión de años, o sea, ya sea siglos, como les dije, años, días, tanto viendo al futuro como al pasado. Decimos, tantos años atrás, tantos años por delante, o sea, todo lo medimos con el tiempo cuando pensamos en eternidad. O sea, estamos pensando en sucesión de tiempo, pero hay algo muy importante, y esto no es lo que no lo entiende la mayoría de las personas. Dios no está sujeto a eso. Estamos sujetos nosotros. Nosotros nos morimos, vivimos algunos años, nos morimos y los años siguen corriendo. El tiempo fue atrás, antes existieron otras personas, pero Dios no está sujeto a esas sucesiones de tiempo, de años. Y por eso nuestra mente nos cuesta pensar cuando decimos Dios es eterno. No es que Dios ha vivido un montón de años. Dios existe sobre todo. O sea, a Dios no lo limita el tiempo. Dios existe, es eterno. La misma palabra nos dice, Salmo 94 dice, para Dios 1000 años es como un día como 1000 años. De hecho, cuando Dios se le aparece a Moisés, le dice, yo soy el que soy. Fijaros que, no sé si alguien aquí sabe francés o ha leído alguna Biblia francesa, se refiere a Dios como el Eterno. Cuando en muchas de las Biblias francesas, cuando habla de Dios, dice el Eterno. Y fijaros que sugiere ser yo soy el que soy. No solo la eternidad de Dios, sino que otro de sus atributos, que es la inmutabilidad de Dios. Eso es lo que lo hace eterno e importante. O sea, Dios nunca cambia de parecer. O sea, Dios no nació, Dios no va a morir como nosotros. Dios no es como nosotros. Eso lo tenemos que tener claro. Es espíritu, no es como nosotros. Es algo que no podemos comprender, demasiado grande. O sea, para daros un ejemplo, yo os puedo decir, el otro mes voy a venir aquí a predicar a Betel. Me tendréis el otro mes aquí predicando. Dos cosas pueden pasar. Igual puede que esté. Yo se los puedo prometer y jurar y muy probable, Dios quiera, voy a estar. Eso es lo que espero. Pero imaginaros que os esté mintiendo o cambie de parecer. Soy un ser humano. Esto suele pasar en los seres humanos. O peor aún, Dios no lo quiera, me pasa un accidente y estoy en cama o algo, o enfermo y ya no puedo venir porque la limitación de estar en cama o estar enfermo me limita a venir a desplazarme a predicar acá. Pues esas cosas a Dios no le pasan. Si Dios te promete algo, es porque lo va a cumplir, porque Dios es eterno. Dios no cambia, nosotros cambiamos. Ya sea porque, como os digo, mi voluntad quiere hacer que yo esté, pero no pueda porque algo me lo impide, o ya sea porque no cumpla con lo que dije. Pero a esas cosas a Dios no le pasan, nos pasa a nosotros, pero no a Dios. ¿Me entiendes? Eso es yo soy el que soy, la fiabilidad de un Dios eterno, de un Dios que no cambia. Pues las cosas creadas no pueden ser eternas porque no tienen, o sea, si me entendéis, nosotros cuando estemos con Cristo, cuando estemos en gloria, viviremos eternamente. Los ángeles vivirán eternamente, pero no son eternos en el sentido que lo es Dios, porque tuvieron un comienzo. Todo lo creado tuvo un comienzo. Por eso es importante esa frase que os digo, en el principio, porque todos somos criaturas, aunque vivamos eternamente.
pero todo tuvo un comienzo. Dios no lo tuvo, eso lo hace el Eterno. Otra cosa que quiero destacar del Dios de la creación es que Dios creó el universo de la nada. O sea, como os digo, Él es eterno, entonces nada existía. Dios existía, pero las demás cosas no existían. Y no solo me refiero a la tierra, me refiero a todo, el universo entero. Dios creó todo, nada existía antes de que Dios existiera. Dice el Salmo 33, del 6 al 9, dice: Dios creó los cielos y el ejército de ellos. O sea, todo el universo. Él habló por su voluntad, mandó y existió. Antes de Dios no existía nada. Y esto, hay una frase, una palabra en latín que lo expresa, que es la frase ex nihilo. Esto lo que os estoy diciendo, que Dios creó el universo a partir de la nada, es lo que la Iglesia ha creído a lo largo de los siglos. Y se utiliza esta frase ex nihilo, que quiere decir de la nada o desde la nada. Dios crea el universo, nada existía antes más que Dios, antes de que todo fuera creado. Pero solo Génesis nos dice esto, no. También lo encontramos en el Nuevo Testamento. Hay textos en el Nuevo Testamento que nos hablan de esta misma idea. Uno de ellos es, de que Dios puede crear todo, incluso la vida misma, a partir de la nada. Dios crea incluso la vida. Y uno de estos textos en el Nuevo Testamento que habla sobre que Dios crea de la nada es Romanos 4:17, dice Pablo ahí en Romanos. Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Aquí estamos hablando en el contexto cuando Pablo está poniendo a Abraham como ejemplo de fe, y Dios mismo creó, cuando le promete a Abraham que de él saldría una gran nación, o sea, de un hombre que era estéril, y su mujer su mujer Sara era estéril y él no había tenido hijos, y Dios le dice: de ti saldrá una gran nación, de ti saldrán reyes. O sea, de una pareja que no podía tener hijos, Dios le promete. Entonces nos dice Pablo, David llama las cosas que no son como si fuesen. Dios sabe que va a crear algo, aunque parezca imposible que de ahí va a surgir algo. Hay un texto mucho más claro que es Hebreos 11:3, que dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Veis? La idea está ahí en la escritura. Entonces, en resumen, lo que quiero deciros con esto es que nada existía antes que Dios. Solo Dios existía antes de que todo fuera creado. Así oigáis alguna teoría, alguna filosofía que te diga ya había una materia que existía, que era eterna y que todo fue creado a partir de esa materia, no. Si existía una materia es porque era eterna, igual que Dios. El único que es eterno es Dios. Entonces nada existía antes de Dios. Y una última característica que es importantísima de este Dios de la creación es que es un Dios trino. O sea, es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. O sea, y como decía, los tres tuvieron y tienen un rol activo en lo que es la creación del universo. Dice la Biblia que el Hijo, dice, por ejemplo, el Evangelio de Juan nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Entonces vemos que el Hijo estaba ahí en la creación. De hecho, pues, también Colosenses nos dice que por medio de él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles. También vimos el otro día que cuando hablábamos del Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y varios textos nos mencionan que por su Espíritu Dios creó. O sea, vemos ahí la Trinidad en la creación. O sea, es un Dios trino. Pero fijaros que a lo largo de la historia, la Iglesia ha identificado más a Dios Padre con lo que es la creación. Normalmente hay esa tendencia. Cuando se habla de la creación, se habla más de Dios Padre. Cuando se habla de la salvación, se habla más de Dios Hijo, de Cristo en la cruz.
o si se habla de la santificación del creyente, se habla del Espíritu Santo. Se suele identificar a uno con uno de estos momentos de la salvación, pero eso no quiere decir que los otros dos, tanto por ejemplo el Hijo y el Espíritu Santo, como os mostraba, estaban en la creación. En la salvación el Padre y el Espíritu Santo también están. En la santificación del creyente también están, no solo el Espíritu Santo, están Padre e Hijo ahí. Los tres están siempre ahí trabajando en todos estos momentos de la salvación de tuya y mía. Entonces, estas funciones que se llaman, se les suele conocer como la economía de la Trinidad, o sea, cada uno tiene una función, un rol. Y bueno, pues hoy me quiero concentrar en, como estamos hablando de la creación, en Dios Padre en la creación. Y os decía que las iglesias cristianas a lo largo de los siglos han creído, han visto a Dios Padre identificado como el creador. El credo apostólico, que es vamos a decir la expresión del pensamiento de los cristianos de los primeros siglos, los primeros cristianos, es conocido como el símbolo de Nicea. También dice lo siguiente acerca de Dios Padre, dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, dice. En las confesiones de fe de las iglesias protestantes en Holanda dicen, la de Heidelberg dice: creo en el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien de la nada creó el cielo y la tierra con todo lo que en ellos hay. Como os decía, ¿verdad? Padre, Hijo, Espíritu Santo tienen un rol importante en la creación. ¿Cuál es el rol del Padre entonces, para describirlo? Podríamos decir que el Hijo es el mediador, el Espíritu Santo el otro día dijimos que era el perfeccionador. Pero ¿qué hace el Padre en la creación? Él es la fuente. Vamos a decir que es la fuente. ¿Qué quiere decir esto? O sea, normalmente el Padre ocupa, en el orden de la Trinidad decimos Padre, Hijo, Espíritu Santo, ocupa el primer lugar en ese orden. Y es el que lleva la iniciativa en el acto de la creación. Por lo menos en el principio creó Dios. O sea, ¿qué quiere decir esto? No vamos a pensar de que el que Dios Padre en el orden de que se menciona está primero, quiere decir que sea superior al Hijo o que sea superior al Espíritu Santo. No. Si habéis pensado alguna vez esto, sácalo de tu mente, descártalo, porque no es así. Esto, como decía, se basa en roles, funciones. O sea, Dios Padre es como, digamos, el Hijo oraba al Padre cuando el Hijo se hizo hombre en Cristo, se sometía a la voluntad del Padre, pero el Hijo no dejó de ser Dios, o menos Dios que el Padre, ¿me entendéis? Padre, Hijo, Espíritu Santo, los tres son igual, tienen la misma dignidad e importancia. Para poneros un ejemplo, la palabra nos dice: el esposo es cabeza del hogar. No quiere decir de que el esposo sea superior a la esposa, no está diciendo es superior a la esposa, no, es cabeza del hogar. Es un tema de funciones, no es de importancia ni de valor, o sea, ¿me entendéis? Que queda claro, el Padre no es más importante que el Hijo, los tres son igual. Y bueno, una vez explicado esto, pues quiero describiros un poco cuál es la función del Padre en la creación. Él es aquel que sustenta y gobierna la creación. O sea, la creación me refiero a cielo, tierra y todas las criaturas. ¿Cómo lo sustenta y lo gobierna? Pues por su eterno consejo, por su providencia. O sea, es decir, os lo explico, las cosas que suceden en el mundo no pasan sin ninguna razón. O sea, no son por azar, no son por la suerte. O sea, Dios está al control de todo. Eso es lo que trato de explicaros. O sea, si hay lluvia, sequías, si hay salud, si hay enfermedad en tu vida, riqueza, pobreza, aunque te parezca, me refiero a lo bueno, lo malo, Dios lo está controlando todo. A Dios no se le escapa nada del control. O sea, no te sucedió esto fortuitamente. Dios está controlando, incluso lo que nos parezca malo. Ahora, todo está controlado por su eterno consejo y su voluntad paternal. Esto no quiere decir de que Dios
sea el autor de lo malo, pero el que hace el mal, ya sabemos, es Satanás. Pero no quiere decir que Dios a veces no permite ciertas cosas que suceden. Dios está controlando, como sucede en el caso de Job. Sucedían cosas malas, pero Dios estaba al control. Dios le decía, no toques su vida, ¿no? O sea, Dios siempre está al control de todo. Nunca pienses en tu mente que a Dios se le escapa algo de su control. Todo está bajo el control de nuestro Padre Celestial, porque es un Dios de misericordia. Y al final, creamos firmemente que todas las cosas, buenas o malas, obrarán para nuestro bien. Y no solo es el Dios de la creación, porque os decía, la Biblia no es el relato, la Biblia es la historia de nuestra salvación. Empieza con el relato de la creación, pero es la historia de la salvación hasta el final. Entonces, ¿cuál es el rol de Dios Padre aquí en la salvación? Y aquí voy a conectar un poco con lo que decía nuestro hermano Dani hace un rato, que nos leía el texto de Efesios 1:4, ¿no? Decía que Dios... bueno, lo vamos a leer. Efesios 1:4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, ya Dios había escogido un pueblo para que fuera salvo desde antes de la fundación del mundo. Y aquí no voy a entrar en temas de debate, como sucede en algunos círculos. Dios quería salvar un pueblo, hay gente que se salvará, hay gente que se perderá, los que no han creído. Entonces tú dices, ¿cómo que Dios ha escogido un pueblo ya ha decidido desde que antes que el mundo fuera, lo que quiero decirte, antes de que el mundo fuera creado, antes de que hubiera una creación, Dios ya había decidido salvar un pueblo? O sea, Dios no le pidió por sorpresa las cosas, Dios ya había un plan de salvación. O sea, una iglesia, como lo dice aquí Pablo. Entonces tú puedes decir, ¿y cómo es que Dios ha elegido un pueblo? ¿Y sabes qué pienso yo cuando oigo decir Dios eligió un pueblo para una iglesia? Pienso en el amor de Dios. O sea, no me pierdo en discusiones teológicas ni nada por el estilo. Pienso, Dios ha elegido un pueblo porque lo amaba. Dice, nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo. O sea, cuando leas este texto, yo pienso que deberíamos de caer de rodillas, ¿sabes? Pensar, ¿cómo es que Dios, aparte de que el ser humano somos personas rebeldes, no nos engañemos, somos criaturas rebeldes que nuestra tendencia es hacer lo que queremos, o sea, tenemos esa tendencia al pecado, pero Dios dice, voy a salvar a una iglesia, a un remanente. Entonces, ¿de qué nace eso de que Dios quiera salvar? Dios pudo haber destruido a toda la humanidad pecadora, pero Dios salva a una iglesia cuando Él venga. ¿Y cuál es la base de todo esto? El amor. ¿Y cómo se manifiesta ese amor? Pues se manifestó cuando Dios, que vivía en perfecta comunión, Padre, Hijo y Espíritu Santo, decidió dar a su Hijo para salvar a criaturas pecadoras. O sea, esa perfecta comunión, Dios manda a su Hijo a que muera en una cruz. Y no solo eso, para que tú y yo pudiéramos ser salvos, Cristo murió en esa cruz y recibió todo el juicio y la ira que íbamos a recibir por nuestro pecado, porque Dios es un Dios santo, un Dios, su santidad le impide estar en comunión con el pecado. Entonces, para que se rompiera esa brecha del pecado, para que pudiéramos estar con Dios al ser pecadores, Dios manda a su Hijo. Y ese Hijo en la cruz recibió el castigo que era para una humanidad pecadora, para personas pecadoras como tú y yo. Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y mira, Dios nos creó, y no solo nos creó, nos redimió a través de su Hijo. Pero quiero cerrar esta mañana
hablando un poco sobre cómo es que Dios se revela a través de la creación. ¿Cómo es que Dios se da a conocer al hombre? Pues, como todo, la respuesta, como dije antes, vayamos a la Escritura, que es la que nos da las respuestas que necesitamos. Y voy a citar dos textos que me encantan. Uno es Salmo 19:1, que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Otro texto es Salmo 8:3-4, que dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Mira, cuando leo esto cuando veo las estrellas, a mí me encanta, hay una cosa que me encanta, que es ver el cielo en la noche estrellado, especialmente si está estrellado. No sé, siento una fascinación, siempre me ha encantado quedarme viendo las estrellas. Y digo yo, a veces cuando ves una noche hermosa estrellada, te da ganas de caer de rodillas y decir qué Dios más maravilloso tenemos. Pues a mí me encanta eso, de ver las estrellas y contemplar, y digo, todo esto lo hizo Dios. Pero bueno, vamos, si a ti no te gusta ver las estrellas, pero te gustan los días de verano, por ejemplo ahora que estamos en verano, y te puedes ir a pasear a ver el sol el día que brilla, o lo que les encanta la primavera, también ahora podéis ir a la playa y ver la majestuosidad del mar, lo bonito que es un mar extendido, y podéis decir, qué maravilla, ¿quién hizo todo esto? Si el cielo no te maravilla, maravíllate en eso, cuando vas a pasear así. Qué hermosura, qué es lo que ha hecho Dios con sus manos. Y si no te gusta el calor, como a mí no me gusta el calor, pero te gusta el frío, pues te vas a una montaña y ves una montaña nevada, puedes decir qué hermoso esto, Dios creó una montaña, creó nieve. O sea, hay tantas cosas en que podemos contemplar la mano de Dios. Podríamos decir como los 24 ancianos que aparecen en Apocalipsis, que se postran ante el trono de Dios y dicen: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Mira, si tú has venido esta mañana y no crees que Dios es el creador del universo, que gobierna, que controla todas las cosas, si no lo reconoces como tu creador y tu salvador, pues mira, déjame decirte que habrá un día en que habrá un juicio final, que Cristo vendrá y ahí no tendrás excusa. ¿Y por qué? Te puedes preguntar, ¿por qué dices que no tendremos excusa? ¿Cómo es que al principio os hablaba un poco de otras culturas, de los mayas? Dice la palabra que nadie tiene excusa. Dios se revela, como decía al principio, Dios se revela en la creación. El que no ve a Dios en un cielo estrellado, en un mar, o sea, el ser humano no tiene excusa, lo dice la palabra. Y os citaba Romanos 1 del 20 a 23 y lo voy a volver a decir. Dice Pablo: sin embargo, habiendo conocido a Dios, los hombres no lo glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. ¿No suena esto de algo también? Hoy en día el hombre cree conocer a Dios, cree resolverlo todo, y dice, su necio corazón fue entenebrecido, y el hombre se vuelve maduro, ¿saben? Trata de explicar las cosas, adora a la criatura antes del creador, que al creador, se adora a sí mismo. Mira, esta mañana puede que vengas pensando que el mundo es un lugar horrible, ¿sabes? Que ves muchas injusticias, maldades, que es un sitio espantoso donde vivir. Puedes venir también pensando de que tu vida es horrible y que todo te sale mal, que todo lo que ves es injusto, que a ti nada te... A veces a mí yo me he sentido así, no lo voy a negar. Pero mira, este mundo vamos a decir, es a causa de la caída, de la entrada del pecado, el hombre escogió pecar, pero Dios
lo redimió. Entonces, pero por mientras estamos viviendo en un mundo caído, un mundo donde el pecado está por todos lados. A pesar de todo esto, de que vivimos en un mundo caído lleno de pecado y de maldad, no obstante, como mencionaba antes, hay cosas hermosas en las que puedes ver la mano de Dios. A pesar de todo lo malo que pueda estar pasando, que puedas ver, hay cosas donde tú aún ves la mano de Dios y te puedes maravillar, o sea, donde ves la grandeza de Dios. Y mira, aunque el dolor, la tristeza te impida ver la belleza que existe aún en el universo, créeme que hay un plan final para esta creación. Les decía anteriormente que Dios es un Dios eterno, por eso hacía mucho énfasis en eso, es inmutable. Y Él ha prometido que vendrá, ¿no? Y que vendrá por segunda vez y restaurará toda la creación. Y yo te invito esta mañana a que le creas a Dios. Él no es, como decía antes, como puedo ser yo, que os puedo decir yo vengo el otro mes y tal. No, Él dijo que vendrá y vendrá. Y dice en Apocalipsis, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. También nos dice que enjugará toda lágrima de nuestros ojos, porque las primeras cosas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. No lo olvides, hermano, no olvides esto. Lo prometió el Dios eterno. Y habrá un final feliz a todo. La Biblia empieza con una creación y termina en Apocalipsis con una nueva creación. Empieza con un matrimonio que es la primera pareja, el primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva. Dios mismo los casa ahí. Y termina con un matrimonio, fijaros, Cristo y su iglesia. Y os decía antes, también les hacía un poquito de énfasis en eso porque quería que pensarais eso, que en base a su amor escogió un pueblo a salvar, a su iglesia. Decía, la humanidad entera podía haberse perdido, pero Dios dijo, voy a salvar un pueblo. Y lo conecto con lo que dijo Dani hoy, ¿no? Pensad en eso. O sea, la historia, la Biblia es la historia de la salvación y tiene un final feliz. Créele a Dios.